Buenos días, chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas. Ya vamos en la 45. Antes de llegar a la 47 es que voy a hacer el repaso de timing. Y hoy vamos a repasar otras cosas que también asociadas a lo que el contenido de las cartas. Entonces continuamos con la 45 que ya habíamos empezado a ver, si se acuerdan. La vez pasada arrancaba aquí esta carta. Entonces ya avanzamos un poco, no mucho. Hoy la vamos a continuar. Vamos a empezar con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores, y queremos ser como el estudiante fiel que nunca pone ni pondrá en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque saben que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, y continuamos. Yo voy recibiendo comentarios de ustedes respecto a lo que vamos avanzando en las clases y a alguien le llamó la atención el tema de los performativos, que es una de las formas en las que se puede analizar el contenido de las cartas. Entonces, esto es una síntesis, no vamos a ver, no lo vamos a ver con tanto detalle, pero aquí hay una fuente de que se llama la performatividad o técnica de la construcción de la subjetividad, cómo se construye la subjetividad a través del diálogo, de un diálogo performativo. Y como siempre pongo autores latinoamericanos o hispanoparlantes, este es un autor que está en la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina, es un buen artículo, aquí está la cita para si quieren bajarlo y leerlo, es extenso, tiene que ver con la subjetividad, pero habla aquí de los rosos y si hay que recordar que hay lo performativo y lo realizativo, son términos equivalentes. En un principio, Austin, que es el erudito más famoso de esta, bueno, o uno de los más famosos que tiene que ver con esta variable, opone lo realizativo a lo constatativo y asimilando así la performatividad a la capacidad del lenguaje para realizar una acción. ¿Cuál es la capacidad que tiene el lenguaje para anticiparse o realizar una acción? Aunque pronto aquella oposición se disuelve, la performatividad queda genéticamente asimilada y la dimensión, y aquí vienen algunos términos que vamos a ver dentro de un momento. Entonces les queda esto para que lo puedan revisar si quieren, y este es el libro de Austin. Dice How to do things with words. ¿Cómo podemos hacer cosas a través de las palabras? Es de la editorial Oxford, es un libro de los años 50 del siglo XX, pero tiene mucho que ver con lo que habíamos visto. Entonces, aquí hay los otros grandes autores que tienen que ver con la performatividad y ahorita vamos a ver cómo se puede hacer. Dice el enunciado constatativo y el enunciado performativo o realizativo. El constatativo es lo que tiene que ver con constatar la realidad. El performativo es nada más como una voz que se va hacia el movimiento. Un enunciado es performativo cuando no se constata o se describe nada, sino que solamente se realiza el acto. Y luego viene otro término más abajo, dice el acto locutivo, es decir, cuando uno dice que va a hacer algo, y el acto ilocutivo. Al decir algo estamos haciendo algo. Entonces, en el primero es cuando decimos que vamos a hacer algo y en el segundo decimos que lo estamos haciendo mientras lo estamos haciendo. Y locutivo es la intencionalidad con la que se emite un enunciado. Esto es, mientras lo estamos haciendo, lo estamos diciendo. Eso tiene que ver con el performativo. Por eso habíamos visto de los 4 performativos más comunes a la hora de analizar cómo se desempeñaban los maestros, que era el de inclusión y el de exclusión, según se utilizaban los artículos, pronombres y otros usos que se hacen en la gramática. Y habíamos dicho entonces que uno de exclusión mutua es cuando se habla, por ejemplo, de la divinidad. La divinidad es un performativo de exclusión tanto de los que escuchan como del que habla. Si yo digo mi divinidad es de inclusión mía y exclusión de los que están escuchando. Si yo digo su divinidad, yo me excluyo e incluyo a los que me están escuchando. Y si yo digo nuestra divinidad, entonces yo me incluyo e incluyo a los que están escuchando. Y sí, es una de las herramientas que podríamos utilizar para analizar la forma en la que los maestros se expresan, para tratar de ver entonces cuándo ellos se excluyen y cuándo se incluyen dentro de las cosas que ellos van comentando. Entonces es una herramienta que me parece interesante. Viene aquí bastante de eso, ya lo pueden
lo pueden ustedes leer ya en las logias a los que les interese profundizar y estudiar más este tipo de cosas para no dedicarme mucho tiempo a esta situación. Si estamos diciendo que se habla, mientras se habla, se hace, tenemos entonces que podemos hacer desaciertos, es decir, estamos intentando un acto, pero al final no logramos concluirlo. Entonces, puede ser un acto no autorizado que se rompe a la mitad o una mala ejecución, es decir, el acto sí fue realizado. Y aquí están los actos viciados, los actos inconclusos, las malas aplicaciones y del otro lado los abuenos. Es todo un lío ahí de... No, no es necesario entrar en tanto detalle, pero este es un ejemplo de cómo podría hacerse. El análisis ilocutivo, entonces, la intencionalidad con la que se emite el enunciado es incluirse, excluirse, etcétera. Dice, hermano mío, dice el maestro cuando arranca la cuarta, he realizado un largo viaje tras el conocimiento supremo. Entonces, he realizado es un performativo de inclusión de él y exclusión aparente del que está escuchando, le está explicando, yo he realizado este viaje, lo está haciendo en tiempo pasado y es un viaje en el cual he ido tras el conocimiento supremo. Como sabemos, el maestro Cachi estuvo entonces ahí en el proceso de iniciación y bueno, hay todo un detalle para analizarlo, pero no lo voy a hacer en este momento acerca de cómo funciona cuando llega un maestro de sabiduría muy elevado a tratar de darle el conocimiento a la persona que está en el proceso de iniciación. Ya lo veremos más adelante porque es bastante complejo para explicar. Me tomé mucho tiempo, me tomé inclusión para descansar. Luego, ya de regreso, tuve que dedicar todo mi tiempo a mis obligaciones y todos mis pensamientos al gran problema. Ahora todo ha pasado, las festividades del Año Nuevo han terminado y yo soy yo, mayúscula de nuevo, pero ¿qué es ser yo? Solo un huésped circunstancial cuyos intereses son todos parecidos al espejismo del gran desierto. En cualquier caso, este es mi primer rato libre. Se lo dedico a usted. Aquí ya entonces es un performativo de inclusión mutua, cuyo yo interno, el de usted, es de exclusión interna, pero de exclusión de él, en este caso de Sinet, me reconcilia con el gran hombre externo, me reconcilia a mí de inclusión mía y de exclusión de él o de inclusión mutua, que es usted. Quien demasiado a menudo es solamente usted, ya no está hablando de él, sino de usted, olvida que es un gran hombre, aquel que es más fuerte en el ejercicio de la paciencia. Es decir, se habla de la paciencia mientras se ejercita la paciencia. Mire a su alrededor, amigo mío, otra vez de inclusión. Bueno, como verán, se puede hacer perfectamente un análisis performativo y es muy interesante cómo de alguna manera el maestro va trabajando, cómo se excluyen, etcétera, etcétera. Los hombres de este tipo, aquí hace una exclusión tanto de Sinet como de él, jamás se librarán de la contaminación de sus mezquinos y perversos corazones, dice más adelante, ni percibirán la parte espiritual de sí mismos. Aquí es una exclusión completa, pero ojo, el hecho de que nos excluyamos completamente es que estamos excluidos tanto el que escucha como el que habla, pero no estamos excluidos como humanidad. Se está hablando de otros hombres que no están necesariamente aquí en la relación entre la persona que está hablando y la persona que está escuchando, pero son otros hombres y se les incluye a ellos en esta situación. Para cortar la distancia entre nosotros, aquí viene una parte, no intentará usted desprenderse de la red de vida y de muerte en la que otros hombres están atrapados y no tratará de tener al menos en cuenta la codicia y el deseo, y aquí le está dando dos de los tips para que pueda entonces espiritualizarse más y poder entrar en contacto con ellos. Bueno, es un ejemplo de lo que me habían solicitado, que viéramos un poco más de performatividad. Y bueno, decide, encuentra en tu interior lo que quieres ser y luego haz lo que tienes que hacer. Este es un ejemplo también de un formato performativo, es decir, la acción a través del diálogo mientras se actúa. Y dice Epicteto, decide lo que quieres ser y luego haz lo que tienes que hacer. Sin embargo, aparentemente están vinculados. Decide, encuentra en tu interior lo que quieres ser y luego lo que se hace. Mientras lo estás decidiendo o encontrando, haz lo que tienes que hacer. Yo de nuevo, pero ¿qué es yo? Solo un huésped circunstancial cuyos intereses son todos parecidos a un espejismo del gran desierto, dice el maestro Kach. Y este es otro ejemplo. ¿Quién eres? Solo eres un alma que lleva un cadáver a cuestas, decía Marco Aurelio en sus famosas reflexiones. Sabemos que el Marco Aurelio tiene unas reflexiones impresionantemente profundas. Entonces, una de ellas es esta. ¿Quién eres? Solo un alma que lleva a un cadáver a cuestas. Lo mismo, es un performativo muy intenso. ¿Quién eres tú? Y en este caso, en la poesía, es un tema complejo porque cuando dice quién eres, en realidad está diciendo quién soy, porque eres se está refiriendo a prácticamente todo el género humano. ¿Quiénes somos? Solo que poéticamente aparece como quién eres.
Solo eres un alma que lleva un cadáver a cuestas, tú, yo y todos los que estamos encarnados. Marco Aurelio, y eso nos hermana a todos, porque todos estamos en la misma situación. Mire a su alrededor, amigo mío, dice el maestro. Vea los tres venenos feroces en el corazón del hombre, la ira, la codicia y el engaño, y las cinco oscuridades, la envidia, la pasión, la duda, pereza y falta de fe, obstaculizando siempre la visión de la verdad, dice el maestro Cache. Entonces, ¿qué es esto? Pues es lo mismo, eres un cadáver, eres un alma que lleva un cadáver a cuestas. El cadáver es toda la tendencia del ser humano que va hacia allá. Entonces, es perfectamente hermanable la poesía también con, con cualquiera de las lecciones que nos dan los maestros. Bueno, ahora sí continuamos con la carta, una vez resuelta esto que me habían preguntado. Bueno, continuamos. Sí, dice, solo ahora me siento capaz de mantener correspondencia con usted, dice el maestro Cache, después de terminar su iniciación. Después se acuerdan que en la carta anterior se la habían dirigido al maestro M, pero en realidad, porque no sabía todavía Sinet que ya se había despertado el maestro Cache. Bueno, pues, prácticamente es la primera carta entonces en donde regresa Cache. Al mismo tiempo, permítame decirle que es más difícil ahora que antes intentar intercambiar cartas con usted, aunque mi interés por usted ha aumentado sensiblemente en lugar de disminuir. Y vean cómo escribe el maestro, dice, aunque ahora mi interés por usted ha aumentado en lugar de disminuir como usted pensaba, y no disminuirá, a menos que sea como consecuencia de sus propios actos. Otra vez, solo con esta frase podemos estar horas analizando, porque le está diciendo que si mete la pata, pues se van a alejar. Si no la mete, el interés que él va a mostrar en CINET no va a bajar como él pensaba, al contrario, va a subir y continuará aumentando. Es una frase muy bonita, porque es una frase que tiene un montón de elementos. Le está diciendo que por favor cuide sus actos para que esto no se eche a perder y que no tema que va a haber un descuido. Y uno puede entender esto porque, claro, como estuvo él en esta hibernación, si es que se le puede llamar así, mientras estaba en su iniciación, hubo entonces una interrupción de la comunicación con Sinet y Sinet entonces temió que iba a disminuir la comunicación con él y él le advierte, no disminuyó, o sea, aunque no lo dice ahí, se puede asumir que él está entendiendo que por el distanciamiento pensó que ya no iba a haber la comunicación y que solo sí podría ocurrir, pero sí son los propios actos de CINET los que ocasionaran esto. Bueno, por eso se puede hacer un análisis mucho más detallado de esto. Yo bien sé que usted tratará de evitar que surja ningún obstáculo de esa naturaleza. Yo sé que usted no va a hacer meter la pata, pero después de todo, el hombre es víctima de su medio ambiente mientras vive en la atmósfera de la sociedad. Entonces, a pesar de que usted trate de evitarlo, puede tener una tentación, puede tener un descuido y un desliz, y de todos modos esto pueda truncarse. Nosotros podemos estar deseosos de ayudar a aquellos que nos inspiran interés y, sin embargo, puede resultarnos tan imposible hacerlo como lo es para el que ve a un amigo hundiéndose en un mar tempestuoso. Es decir, cuando ve a un amigo hundiéndose en un mar tempestuoso, cuando no hay ningún bote cerca para salvarlo y cuando su fuerza personal está paralizada por una mano más fuerte que lo retiene. Otra vez, esto podemos analizarlo con mucho detalle. Nosotros podemos estar deseosos de ayudar a aquellos que nos inspiran interés. Sin embargo, puede resultarnos tan imposible hacerlo como lo es, y aquí viene la alegoría, para el que vea a un amigo hundiéndose en un mar tempestuoso, la persona que está degradando, cuando no hay ningún bote cerca para salvarlo y cuando su fuerza personal, la fuerza que puede sacarlo de ahí, está paralizada por una mano más fuerte que lo retiene, que supuestamente se refiere al yo inferior que lo retiene. Sí, veo su pensamiento, dice el maestro, pero está usted equivocado. No culpe al santo varón por haber cumplido estrictamente con su deber por humanidad. Si no hubiera sido por el Chohan y su influencia moderadora, usted no estaría leyendo ahora, de nuevo, una carta de su corresponsal transhimaláyico. El mundo de las planicies es antagónico al de las montañas, eso usted ya lo sabe. Pero lo que no sabe es el gran daño producido por sus propias e inconscientes indiscreciones. Y aquí le vuelve a tocar otro de los defectos de Sinet. Le doy un ejemplo. Recuerde la furia que se desencadenó en Stanton Moses a causa de la muy imprudente carta con citas ad libitum de la que yo le dirigí a usted hablando de él, citas hechas libremente y que originaron resultados desastrosos. Lo que le está reclamando es que para advertirle a Sinet
acerca de Moses, le hizo una serie de observaciones o argumentaciones por las cuales Sinet debería tener cuidado, y este fue y se lo comentó imprudentemente, y entonces generó un problema. Entonces, le doy un ejemplo de las indiscreciones, y aquí está hablando entonces del enorme problema de ese error, de ese defecto que tiene Sinet. Pero bueno, vamos a analizar un poco esto. Sinet es director de un periódico. ¿Y qué es un periodista sino una persona que lo que hace es, no es que se cometan indiscreciones, pero su trabajo es informar, es decir, tomar información e informarla? Eso no lo exculpa, porque aquí está hablando de que un periodista, cuando tiene cierto desarrollo, debe dividir en dos. Por un lado, la tendencia a ver información para divulgarla, como periodista que es, pero también debe tener criterio para detener la tentación que tiene de divulgar cosas cuando éstas requieren una secrecía especial. Y eso es lo que le está reclamando aquí el maestro. La causa generada en aquel momento ha producido ahora los resultados. No solo Stanton Moses se ha separado por completo de la sociedad, algunos de cuyos miembros creen en nosotros, sino que además ha decidido en su corazón la total aniquilación de la rama británica. Es decir, está furioso, está indignado, está enojado y encima quiere vengarse, quiere aniquilar a la rama británica. Se está fundando una sociedad psíquica y él ha conseguido atraer a ella a Wilde, Massey y a otros. Es decir, está diciendo a Sinet, vea usted nada más las consecuencias que generó una indiscreción. Bueno, ¿y quién es este Massey? Uno de los que se va a ir, porque aquí está el maestro lamentando que no nada más se va a hacer la rama británica porque está muy enojado Stanton Moses, sino que además quiere aniquilar a la rama británica y que ya acaba de fundar una sociedad física para dividir y que ha conseguido atraer hacia ella a Wilde, Massey y otros. ¿Quién es este Massey? Bueno, Charles Charleton Massey está de este lado, es este señor que está de este lado de acá. Un abogado inglés muy interesado en el espiritismo, fue uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica en 1875. En el 78 se convirtió en fundador del primer presidente de la Sociedad Teosófica Británica, la famosa, esta que estamos hablando aquí, de la rama británica. La primera rama fuera de Estados Unidos. También fue uno de los fundadores de la Sociedad para la Investigación Psíquica en 1882. Según Josephine Ransom, fue uno de los metafísicos más capaces de Gran Bretaña y un escritor lúcido y erudito sobre temas psíquicos, como para saber entonces el calibre de la persona que se estaba yendo, a raíz de que se formó una nueva sociedad que a su vez se formó para tratar de aniquilar a la rama británica, que a su vez se trató de aniquilar por haber escuchado una serie de indiscreciones de cine. Y ahí estamos hablando entonces de la secuencia que trajo todo este problema. Esos son los resultados. Bueno, es lo que está diciendo aquí el maestro, y como verán, tiene muchísimo contenido esta parte de la carta. A principios del 83, el señor Massey dimitió como presidente de la Logia de Londres, pero permaneció como miembro. En septiembre de ese año, su sospecha sobre Madame Blavatsky y las cartas del Mahatma fue impulsado por el incidente Kindle. Entonces vamos con más consecuencias de la indiscreción. Primero, el maestro, para tratar de advertir a Sinet de que tenga cuidado con Stanton Moses, le da información y le pide secrecía. No aguanta, no aguanta el pacto de secreto y lo divulga, lo difunde, lo escucha Stanton Moses, se enoja, trata de destrozar a la rama británica. Al destrozarla, una manera de destrozarla es dividirla, y entonces genera entonces este instituto psíquico. El instituto psíquico, como está recién empezando, entonces se jala gente, parte de la gente que jala es este Massey, y ahora Massey ya se fue para allá, pero no nada más se fue para allá, sino ahora tiene que hacer una especie de un movimiento cognitivo muy importante de la persona que se sale de algo o que se mete a algo, que es tratar de justificar por qué se salió o por qué se quedó. Y este proceso de autojustificación que hacemos los seres humanos desde que somos conscientes, pues no se escapa de esto este Massey. Por lo tanto, entonces, al salirse, automáticamente disminuye su lealtad hacia la sociedad teosófica y, por supuesto, hacia Madame Blavatsky. Y por lo tanto, entonces va a venir este incidente en septiembre de ese año, y entonces veamos cómo siguen las consecuencias de una indiscreción. Sigue esto caminando y caminando como una bola de nieve. Y ahora lo que hubiera sido una posibilidad para defender a Madame Blavatsky ahora se convierte ahora está del lado de los que sospechan de ella. Y de la sospecha además de las cartas de los Mahatmas, y ahora está impulsado por el siguiente Kirl. En enero del 84, el maestro Cache escribía a Sinet lo siguiente: su mente está nublada por oscuras dudas, le dice a Sinet.
Su mente está nublada por oscuras dudas y su estado psicológico es lamentable. Todas las intenciones más brillantes están siendo sofocadas y su evolución búdica, no budista, está controlada. Cuida de él si no quiere de sí mismo. Presa de ilusiones de su propia creación, se está deslizando hacia una profundidad más profunda de miseria espiritual. Y es posible que busque asilo del mundo y de sí mismo dentro de los límites de una teología que alguna vez habría despreciado apasionadamente. Se han hecho todos los esfuerzos legales para salvarlo, especialmente Olcott, cuyo cálido amor fraternal lo ha impulsado a hacer a su corazón los más cálidos llamamientos, como usted sabe. Pobre, pobre hombre engañado, mis cartas están escritas por HPB y él no tiene ninguna duda de que le saqué de la cabeza las ideas de estafé al señor Kittle, pero que descanse como está. Aquí está hablando entonces el maestro KH de todo de lo que está sucediendo y de lo muy lamentable que es lo que está pasando y de cómo las intenciones brillantes están siendo sofocadas y la evolución búdica está controlándose. Cuida de él, si no quiere, de sí mismo, presa de ilusiones de su propia creación. Esto de las ilusiones de la propia creación ocurren cuando la persona, para tratar de defender un acto que ha hecho, empieza a generar una racionalidad que justifique por qué se ha pasado para acá. Es decir, una persona que pertenece a un club y no a otro, cuando se pasa al otro club, necesita justificarlo ante sí mismo y entonces es menos considerado hacia el club del cual ha salido para tratar de justificar por qué se salió y no parecer estúpido ante sí mismo y trata de mejorar o ensalzar las características del lugar o del club nuevo al cual se ha adherido para que tampoco parezca estúpido en el sentido de que pueda de alguna manera justificar por qué se ha pasado para ahí. Es un tráfico mental, nadie se escapa de eso y es lo que le ha pasado aquí, entre otras cosas, a este señor más. Continuamos con la carta. Le habló también del futuro de esa nueva agrupación, la que acaba de hacer, crecerá, se desarrollará y se expandirá y finalmente la sociedad teosófica del hombre quedará empantanada en ella. Primero perderá su influencia y después su nombre, hasta que la teosofía y su mismo nombre se conviertan en cosa del pasado. Solo usted, solo la simple acción de su ágil pluma es la que habrá producido el nidana, el tendel, la causa y el efecto. Y así, el trabajo de 7 años, los constantes e incansables esfuerzos de los constructores de la ciudad teosófica perecerán, asesinados por la vanidad herida de un medium. ¡Qué desastre! Y aparece esto en tinta verde, que es la tinta del yo inferior, que es el color del yo inferior. Y aquí está hablando entonces de lo que se avecina, de los nubarrones que vienen por una indiscreción, es decir, por un tema secuencial de este calibre. Ya de alguna manera Benjamin Franklin había comentado alguna vez cómo se va haciendo una bola de nieve con el famoso, la descripción esta de que un herrero que estaba herrando a un caballo, se le olvidó un clavo y como no estaba, lo dejó. Y ahí se subió un capitán y ese capitán, entonces, cuando trató de huir o regresar a la tropa, pues no pudo porque el caballo estaba cojeando. Entonces fue apresado y después fue fusilado. Y entonces hace una frase y dice, lo hacen en una forma secuencial, dice, por un clavo mal puesto, el caballo cojeó, por cojear, permitió que el capitán fuera capturado. Una vez capturado, el destino quiso que en vez de ser apresado, fuese fusilado y se fusiló. O sea, una serie, por un clavo. Bueno, así pasa entonces con este tipo de procesos. El simple acto, por su parte, está descubriendo calladamente una grieta entre nosotros. Este simple acto, por su parte, está descubriendo calladamente una grieta entre nosotros. El mal todavía puede evitarse, esto es muy importante, dejando que la sociedad subsista solo de nombre hasta el día en el que pueda reclutar miembros con los que podamos trabajar de facto y por medio de la creación de una causa contrarrestadora. Esto es muy importante, la creación de una causa contrarrestadora. Cuando ya surgió una fuerza que empuja hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el norte o hacia el sur, y uno no quiere que esto avance sin freno, pues se tiene que crear una causa contrarrestadora, es decir, una fuerza que vaya en el sentido contrario, es decir, una consecuencia. Ya sabemos que el gran administrador de consecuencias es el karma, pero aquí estamos hablando del plano terrestre. Solo la mano del Chohan
puede tender un puente, pero debe ser la de usted la que coloque la primera piedra de esta obra. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo podrá hacerlo? Piense bien en ello. Si tiene interés en una relación ulterior, es decir, que sigamos todavía en contacto. Ellos quieren algo nuevo, un ritual que los distraiga. Consulte con su barro, con Zancaria, el honorable presidente, con Duan Naib del Cochín. Lea atentamente su folleto cuyos extractos se encontrará en el último Theosophist. Vea A Flash of Light del Occult Freemasonry de la página 135. Yo puedo acercarme a usted, pero usted debe atraerme mediante un corazón purificado y una voluntad en gradual desarrollo. Como aguja imantada, el adepto sigue lo que le atrae, dice. Y vamos a hablar un poco aquí de quién es este Duan Naib de Cochin. Cochin es una zona de India del sur, muy parecida a Diyar, solo que del otro lado del mar. No da hacia el mar de Bengala, sino hacia el mar que está en la parte de atrás. Y dice que lee atentamente el folleto. Bueno, Naib Duwan actúa sobre la emisión de órdenes de los tribunales de justicia para recurrir al arbitraje para resolver disputas. Ese es un Naib Duwan, es un funcionario. Y Nidan es la cadena de causación del budismo, por eso está diciendo aquí, lo está poniendo como un Nidana, es decir, como una cadena de causación en movimiento. Y este es el famoso Theosophist, donde viene la parte de que se habla del Diwan of Cochin, que aquí está. El Diwan of Cochin está en febrero de 1882, el Theosophist, este es todavía se editaba en Bombay, 1882, el número 29, y aquí está entonces el artículo del cual está hablando el maestro aquí. Dice, es un ritual que dista, lea atentamente el folleto cuyos extractos se encontrará en el último Theosophist. Y cuando habla del último Theosophist y estamos viendo cuándo se envió esta carta, pues lo que tenemos que hacer es movernos hacia la fecha en la que se emitió la carta como para entender de qué Theosophist está hablando. Pues está hablando del Theosophist de febrero del 82 y es exactamente el que busqué y por lo tanto es este que aparece aquí. Es el Bombay febrero de 1982, el último Theosophist, y efectivamente aquí viene el Diwan Cochin y aquí aparece entonces el contenido. ¿Qué dice más o menos lo del Diwan Cochin que está aquí? Este es un poco el texto en inglés que está ahí en la carta. Dice, los peticionarios lamentan profundamente saber que los religiosos, etcétera, dice, los procedimientos llevados a cabo sin consentimiento de los yogasaras por parte de las Cochin Sikar, Travesto. Bueno, las verdades sagradas de los Vedas. Aquí viene lo importante. Dice, en ese artículo se dice que lo que está sucediendo con este funcionario, que debería estar, bueno, se le está presentando a él a su amable consideración el que no se estén como faltando el respeto a las sagradas instituciones que existían en la India. Dice, y aquí aparece lo que se le está solicitando, las verdades sagradas de los Vedas y Shastras han sido desde hace tiempo inmemorial, simbolizando e inculcando formas de medidas masónicas, cuyo significado esotérico solo puede entenderse por los iniciados. El adepto en los misterios del oficio, si alguna vez uno está lleno de reconocimiento por el yogam y ordenado religiosamente por nosotros, es conocido por el público como el Talyaya Kaimal, cuyo nombre significa literalmente el jefe el jefe de jefes del gran maestro. Este rango o grado de yogam fue conferido por el yogam, ocasionalmente solo un miembro de ciertas familias seleccionadas nominadas por la recién extrema familia real de Karakoram, que una vez recibió nuestra reverencia voluntaria al realizar el milagro sagrado. En adelante pasa a ser el nombre del Kodalaman, significa literalmente el más absorbido, el conocimiento secreto de la fraternidad, del yogi unido a Dios. Bueno, ese es el rango de la persona de que están hablando que se defiende. Cada vez que el yogani consideró oportuno ordenar tal espiritual jefe, solían comunicar su deseo o intención al Maharaja de Cochin, como su soberano territorial, y su Alteza solía hacerlo escribir a un Maharaja de Travancore para enviar al yogam la información particular al miembro de la familia particular. Bueno, aquí está hablando de lo que solía hacerse y de lo que dejó de hacerse. Y entonces, de alguna manera, lo que el maestro está queriendo decir aquí es cómo se está poco a poco terminando con las tradiciones y afectando en lo que son las tradiciones milenarias. Bueno, y aquí se le escribe también al príncipe de Gales, o al Alteza Imperial Príncipe de Gales. Estamos seguros que el mismo gran maestre de instrucciones similares de Inglaterra, por reconocimiento y en derecho libertario, lamentamos mucho escuchar que sin una solicitud por parte de nuestro yogam, su Alteza el Maharaja de Cochin ha mostrado complacido en enviar a buscar una persona trovador para nuestro yogam a la orden común. Bueno, lo que está diciendo es que se alteró la lógica natural de selección de lo que son los líderes religiosos de este tipo, y entonces esto ha producido un cisma. Y es lo que el maestro está lamentando acá y por eso lo está comentando en esta parte de acá. Dice,
Vean ustedes, solo la mano del Chohan puede tender un puente, pero debe ser usted el que coloque la primera piedra de la obra. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo podrá hacerlo? Piense bien en ellos si tiene interés en la relación ulterior. Ellos quieren algo nuevo, un ritual que los distraiga. Consulte con su barro, con Zacarías, el honorable presidente, y con el Duam Naib de Cochín. Lea atentamente su folleto, cuyos extractos se encontrará en el último Teosofista. Por eso, lea atentamente el folleto, y es esto que estamos leyendo aquí. Es la interferencia del Maharaja de Cochin, de Travancore, ha sido, por lo tanto, solo en el sentido de honrar al yogam, cumpliendo con los hábitos voluntarios del yogam, pero tampoco de los Maharajas puede someternos espiritualmente a la guía de cualquier persona. Entonces, lea cómo están haciéndose cosas para tratar de anular lo correcto y sembrar lo incorrecto. Y estos son algunos ejemplos del yogam para que vean ustedes en dónde se estaba haciendo aquello. ¿No es esta la ley de los principios desencarnados?, pregunta el maestro. ¿Por qué no también de los principios vivientes? Así como los lazos sociales del hombre carnal son demasiado débiles para volver a llamar al alma del fallecido, a menos que no exista una afinidad mutua que sobreviva como una fuerza en la región dentro del área terrestre, así las llamadas de la simple amistad o incluso de un cálido interés son demasiado débiles para atraer al la, que ha franqueado una etapa del viaje en la que ha tenido que dejar de atrás, a menos que continúe un desarrollo paralelo. M, el maestro, habló bien, y en verdad, cuando dijo que el amor de la humanidad colectiva es su incesante inspiración, y que si cualquier individuo deseara atraer su atención del maestro M, este individuo debe dominar la tendencia dispersadora por medio de una fuerza vigorosa. La fuerza dispersadora por medio de una fuerza vigorosa. Vamos a hacer aquí una pausa pequeña para poder explicar esto. Hay dos formas de conciencia o de observación. Hay una observación que se llama dispersa o idética, cuando vemos un bosque y lo vemos todo en general, todo lo que hay ahí, animales, árboles, no está focalizando, no estamos focalizando nada, estamos viendo lo total. Eso es una visión dispersadora, que es lo que están hablando acá. En Occidente nos educan desde niños a dejar de ver así, y cuando vemos algo, normalmente focalizamos. Y de todo aquello que vemos, pues vemos el árbol que más nos gusta, la casa que está más torcida, el riachuelo que nos llama la atención y empezamos a focalizar. Es decir, la concentración dispersa se concentra y empezamos a ver elementos. Y de hecho eso nos genera muchos problemas a la hora de meditar, porque en la meditación exactamente lo que tenemos que hacer es entrar nuevamente al formato de gran dispersión para ver una totalidad sin que pesquemos nada. Y de hecho cuando los pensamientos pasan, como cuando llaman nuestra atención para que lancemos los anzuelos y los pesquemos, nosotros decidimos no lanzar anzuelos para que estos pensamientos entren y salgan, vayan y vengan, etc. Pero nos estamos acostumbrados a focalizar. Pero ahora se está hablando de hacer exactamente lo contrario, es decir, lo que tiene que hacerse es para amar a lo focal y pasar a un amor fraternal, lo que tenemos que hacer es dispersar, es decir, hacer que ese amor focal, una vez dispersado, permita convertirse en un amor por el todo, por la unidad de vida. Es una fraternidad primero con lo humano, pero es una fraternidad también con la unidad de vida, con el bosque, con los animales que lo habitan, con todo, con el aire, con el oxígeno, con las piedras, con la arena, absolutamente con todo. Entonces, por eso es esta parte que está hablando aquí es muy importante. Dice, el maestro M habló bien y en verdad cuando dijo que el amor a la unidad colectiva es su incesante inspiración, colectiva, a todos, y que si cualquier individuo deseara atraer su atención focal, ese individuo debe dominar la tendencia dispersadora, es decir, va a llamar su atención porque es capaz de amar en lo focal, pero también en lo disperso, es decir, debe dominar la tendencia dispersadora por medio de una fuerza vigorosa. Tan fuerte como la que focaliza es la fuerza que dispersa. Bueno, por lo menos es con la forma como lo entiendo yo. Digo todo esto no porque su esencia no haya sido explicada antes, sino porque leo en su corazón y detecto en él una sombra de tristeza. Por no decir de desencanto, es una tristeza que ya está rozando el desencanto, que revolotea por ahí. Usted ha tenido otros corresponsales, pero no está totalmente satisfecho. Por eso, y para satisfacerle, le escribo haciendo un esfuerzo para pedirle que mantenga un animoso estado de ánimo. Y está diciendo aquí el maestro, usted ha tenido otros corresponsales, otras personas, otros intermediarios, obvio, pero no está satisfecho. Usted quiere que le entreguemos en mano los maestros. Por eso, y para satisfacerle, le escribo haciendo un esfuerzo para pedirle que mantenga un animoso estado de ánimo.
Sus esfuerzos, sus perplejidades y sus presentimientos son igualmente observados. Es decir, lo estamos observando, mi fiel y buen amigo. En el imperecedero archivo de los maestros, usted los ha escrito todos. Está usted perfectamente archivado por nosotros. Ahí están registrados cada uno de sus actos, de sus pensamientos, pues aunque no sea un chela, como le dice a mi hermano Moria, ni siquiera un protege, usted entiende la expresión, sin embargo, ha puesto los pies dentro del círculo de nuestro trabajo. Usted ha entrado en nuestro círculo. Ha cruzado usted la línea mística que separa su mundo del nuestro. Y ahora, tanto que usted persevere como no, tanto que más adelante aparezcamos ante sus ojos como seres vivientes más reales, o que nos desvanezcamos de su mente como tantos sueños ficticios, tal vez como una espantosa pesadilla, ustedes virtualmente, quiera usted o no, por estar en nuestros archivos, porque nosotros hemos estado siguiéndole, por poner un pie ya dentro de nuestro círculo, usted ya es virtualmente uno de los nuestros. Ese es el sello de la familia de Sinet, el sello familiar y el la que se está hablando acá, entonces es una palabra eh, tibetana que se traduce del sánscrito como un dios, más o menos una deidad o una divinidad. Vamos a analizar este tema porque es un tema muy analizable y muy importante para analizar. Y para eso vamos a utilizar alguna otra literatura teosófica. Estas son un libro que se llama Cartas que me han ayudado a mí. Lo escribe William George, del que hemos hablado poco, pero pues es uno de los fundadores de la sociedad teosófica. Y es un libro muy antiguo, de 1891 a 1905, y ahí dice pues varias cosas importantes. Estamos hablando de uno de los fundadores de la sociedad. Dice el señor Sinet, una de las cosas que aparecen aquí para que podamos, el señor Sinet estaba extremadamente ansioso por tener algún tipo de contacto personal inmediato con el Mahatma Kaach. En relación a lo que el maestro estaba diciendo de los intermediarios en la parte de atrás, vamos a ver entonces lo que dice William George. Dice el señor Sinet, porque también conoció a Sinet, estaba extremadamente ansioso, no ansioso, extremadamente, por tener algún tipo de contacto personal inmediato con el Mahatma Kaach. El 19 de octubre de 1980 recibió una visita astral del maestro Kaach. En una nota, Sinet describió brevemente la experiencia de la siguiente manera. Entonces, como George es una persona que estuvo en contacto con todo lo que ocurría en los primeros momentos de la ciudad teosófica, es muy interesante saber cómo describe las cosas que describe. Y dice entonces lo que dice Sinet, dice, vi a KH en forma astral la noche del 19 de octubre de 1880, al despertarme por un momento, pero inmediatamente después volví a quedar inconsciente en el cuerpo. Y consciente fuera del cuerpo en la habitación adyacente donde vi a otro de los hermanos, luego identificado por Olcott como uno llamado Serapis, el más joven de los Chohanes. Esto aparece en el libro de Vicente Hao Chin, de Mahatma Letters a Sinet, en secuencia cronológica. Es un libro que yo he utilizado mucho también para esto, para ir más o menos cotejando lo que aparece en la obra de Barker. Unos 4 años más tarde, William George le preguntó al señor Sinet sobre esto y lo informó de la siguiente manera. Dice él, una noche recostado sobre su cama en la India, se despertó de repente y encontró a KH de pie junto a su cama. Se levantó un poco, pero KH le apoyó la mano sobre su cabeza, haciendo que volviera a caer sobre la almohada. Entonces él, dice, se encontró fuera de su cuerpo y en la habitación contigua hablando con otro adepto, a quien describe como un inglés europeo de cabello claro rubio de gran fuerza. Este es el que Olcott me describió en 1976 y lo llamó por su nombre. En este caso es Serapis en la parte de arriba, en lo que dice Vicente Hauchin, pero aquí no aparece legible. Él dijo que la descripción de AKH en ese momento no se asemejaba exactamente a la imagen que ahora tiene en su poder, pero que guarda algún parecido con esta. Y esto está pues, en el libro de William George, Letters and Help, que es este libro de acá, de donde se saca entonces la información que vamos a ver dentro de un momento. En cuanto a por qué los Mahatmas acordaron establecer correspondencia con él y con Hume, el maestro Kachi escribió: su perspicacia, mi bondadoso amigo, le habrá sugerido que ya tiempo que esto es así, no a causa del conjunto de sus virtudes personales, aunque el señor Hume, debo confesarlo, ha hecho grandes méritos desde su conversión, y a causa de mis preferencias personales, por algunos de ustedes dos, como por otras muy manifestadas razones. De todos nuestros semichelas, ustedes dos parecen ser los más capaces para utilizar, en bien de todos, los conocimientos que se les han dado. Repito, de todos nuestros semichelas, o sea, es decir, son seglares, pero son muy avanzados y tienen ciertas características, ustedes dos parecen ser los más capaces, más capacitados, para utilizar en bien de todos los conocimientos que se les han dado.
Deben considerar que los han recibido en fideicomiso y en beneficio de toda la sociedad. Es decir, no son de ustedes, solo son fideicomisarios, para ser entregados cuando llegue el momento y utilizados y vueltos a utilizar de muchas maneras y de todas las formas que sean buenas. Si usted, señor Sinet, quisiera complacer a su amigo transhimaláyico, no permita que pase ningún mes sin escribir un fragmento, largo o corto, para la revista, y sin publicarlo luego en forma de folleto, puesto que así lo llama usted a la revista, folleto. Vicente Jauchín, otra vez del Mahatma Gandhi, así. Bueno, estas son algunas de las cosas entonces que vamos a empezar a ver como para poder entender por qué el maestro está aquí hablando de este último párrafo. Bueno, mi querido Jasper dice, ahora bien, permítame alzar una señal, por favor, no piense de mí de manera muy elevada, piense de mí benévolamente. Sin embargo, amigo mío, dirige tus pensamientos hacia la verdad eterna. Yo, similarmente a ti, estoy luchando a lo largo de la senda. Quizá en un instante un velo pueda descorrerse de tu espíritu, encontrando entonces más adelantado que todos nosotros. La razón por la cual tuviste ayuda es que en vidas pasadas la proporcionaste a los demás, karma. En cada esfuerzo que hiciste para iluminar una mente ajena, abriéndola a la verdad, tú mismo te ayudaste, sin saberlo. Aquellas perlas que encontraste para otros, dándoselas, en realidad las mantuviste para ti, en un acto de benevolencia, y ahora te vuelven a ti. Por supuesto, cuando una persona vive para ayudar a los demás, está poniendo en práctica la regla para buscar y eliminar todo sentimiento de separatividad. Y poco a poco se apodera de la verdadera luz. Bueno, lo que nuestros hermanos orientales llaman las envolturas del corazón se van cayendo una a una. Cuando las últimas se abren, hay un silencio, el silencio de la muerte mística. Pero los muertos resucitarán y en esa muerte brotará el primer tierno conocimiento de lo que es la eternidad. Bueno, son algunas de las cosas que aparecen en este libro de George. Y ahora pues vamos a tratar de hacer un poco de análisis de todo esto. Y hay varias cosas que se han dicho. Yo puedo acercarme a usted, pero usted debe atraerme mediante un corazón purificado y una voluntad gradual en desarrollo. Como una aguja imantada, el adepto sigue lo que le atrae. Bueno, eso ya vimos que lo dice el maestro. Entonces, conocer y gobernar al alma humana para poder atraer a los maestros. ¿Cómo hacemos para atraer a los maestros? Dice aquí, un corazón purificado y una voluntad gradual en gradual desarrollo pueden ayudar entonces eh, para que nos atraigan, dicen los maestros. Eh, ¿No es esta la ley de los principios desencarnados? ¿Por qué no también la de los principios vivientes? Así como los lazos sociales del hombre carnal son demasiado débiles para volver a llamar al alma del fallecido, a menos que no exista afinidad mutua que sobreviva como una fuerza en la región dentro del área terrestre, así las llamadas de la simple amistad o incluso de un cálido interés son demasiado débiles para atraer a otra vez una divinidad, que ha franqueado una etapa del viaje y en la que ha tenido que dejarle atrás, a menos que continúe su desarrollo paralelo. A menos que continúe su desarrollo o un desarrollo paralelo. Crece la divinidad con la que hemos contactado y crecemos nosotros. M habló muy bien y en verdad cuando dijo que el amor a la humanidad colectiva es su incesante inspiración. Bueno, ya lo habíamos visto y ahora vamos a tratar de analizar un poco. ¿En qué parte de la literatura occidental viene esto de cómo poder estar en condiciones para poder acercarnos a los maestros? Pues obviamente en el diálogo de Fedro. El diálogo de Fedro, como sabemos, es un diálogo acerca del amor y es un diálogo muy largo. Vamos a ver algunas cosas para tratar como de contextualizar lo que dice el maestro de acuerdo a la tradición en la que fuimos educados. Bueno, pues en el Fedro pueden distinguirse dos partes. La primera, Sócrates inicia a su joven amigo en los misterios de la eterna belleza. La eterna belleza es la belleza en sine qua non, en la porción más alta. Le invita a contemplar con él aquellas ciencias cuya vista llena nuestras almas, de una celestial beatitud, cuando aladas y puras de toda mancha terrestre se lanzan constantemente al cielo en pos de Júpiter y de los demás dioses. Cuando aladas y puras, tienen estas dos características, son puras y aladas tienen la posibilidad de trascender hacia arriba, es decir, de subir, de espiritualizarse, de elevarse. Se lanzan castamente al cielo en pos de Júpiter. Le enseña a despreciar estos placeres groseros del yo inferior que le harán andar errante durante 1000 años por tierras de proscripción. Todo esto le enseñará a despreciar estos placeres groseros, placeres de la carne, que le harán andar errante durante 1000 años, hablando de las encarnaciones en donde suspendemos y reprobamos, por tierras sin proscripción. Le enseña igualmente a alimentar su inteligencia con lo verdadero,
lo bello y lo bueno, para merecer un día tomar las alas, esas mismas de las que estamos hablando, y volar de nuevo a la patria de las almas. Le dice, en fin, que si el amor de los sentidos nos rebaja a nivel de las bestias, la pura unión de las inteligencias, el amor verdaderamente filosófico por la contemplación de las bellezas imperfectas de este mundo, despierta en nosotros el recuerdo de la esencia misma de la belleza que irradiaba en otro tiempo a nuestros ojos en los espacios infinitos y que purificándonos abrevia el tiempo que debemos. Bueno, esta es una parte del diálogo para entender entonces una profunda reflexión, y de lo que se está hablando entonces es de las dos posibilidades que tiene un ser humano y que están representadas por el mito de la auriga. En la segunda parte intenta sentar los verdaderos principios del arte de la palabra. De los ticias y de los georgias se habían convertido en el arte del embuste y en un instrumento de codicia y de dominación. La palabra, que es un gran instrumento para purificar, también puede convertirse en un terrible instrumento para densificar. Y por eso hace entonces referencias a ticias y georgias. A la retórica siciliana, se acuerdan que la retórica es el arte de convencer, que enseña a sus discípulos a corromperse, a engañar, con tal de llegar al punto al que se quiere llegar, a darla ala a la injusticia, a las apariencias del derecho y a preferir lo probable a lo verdadero, pasar por los lugares de prueba, etcétera, etcétera. Bueno, aquí está de alguna manera este, hablándose de esos temas. Este es el libro de Fedro, es la carátula castellana. eh, Hay varias traducciones, pero la traducción clásica, la de Gredos, es una buena traducción. Y aquí está Fedro, o de la belleza. Aquí está Sócrates y Fedro, mi querido Fedro. ¿A dónde vayas y de dónde vienes? Fedro, vengo, Sócrates, a la casa de Lisias, hijo de Céfalo. Y aquí va a haber un lío porque Fedro tiene un discurso de Lisias, del cual tiene mucho interés Sócrates en saber. Y Sócrates depende de lo que le va a decir Fedro o de lo que le va a enseñar Fedro respecto al discurso de Lisias. Y bueno, aquí este discurso de Lisias nació en Atenas en 459, murió en el 369 antes de Jesucristo, perteneciente al Partido Democrático, fue enterrado bueno, etcétera, etcétera. Bueno, aquí se produce entonces una situación compleja dentro del diálogo. En este diálogo se van a decir cosas importantísimas. Por ejemplo, se va a dar el ejemplo del alma y de cómo funciona, que es donde nos vamos a detener un poco para ver entonces cómo espiritualizarnos, para hacernos acreedores a la posibilidad de que los maestros se acerquen a nosotros, que es exactamente lo que vamos a revisar. Y entonces estamos viendo aquí que hay un lío, porque necesitamos un intermediario, y por eso es el diálogo este de Fedro. Porque Fedro, que no es un hombre con mucho desarrollo, sin embargo tiene el documento de Lisias, que es algo que Sócrates quiere tener. Y aquí es donde empieza entonces el verdadero lío. Dicen todas las cosas, querido mío, para tomar una sabia resolución es preciso comenzar por averiguar sobre lo que se va a tratar, porque de no ser así se incurriría en 1000 errores. La mayor parte de los hombres ignoran la esencia de las cosas, y en su ignorancia, de la que apenas se aprecie bien, desprecian desde el principio el plantear esta cuestión. Así es que avanzando en la discusión, les sucede necesariamente no entenderse ni con los demás ni consigo mismo, porque nunca estuvieron de acuerdo desde el principio de hacia dónde querían llegar. Evitemos este defecto que echamos en cara a los demás, y puesto que se trata de saber si debe uno plegarse o amante o al que no lo es, comencemos por fijar la definición de amor, su naturaleza, sus efectos, y refiriéndonos sin cesar a estos principios y estrechando a ellos la discusión, examinemos si es útil o dañoso. Porque continuamente en los diálogos se habla de la utilidad o de la no utilidad o de lo dañino de la palabra. Que el amor es un deseo es una verdad evidente, así como es evidente que el deseo de las cosas bellas no es simplemente el amor. ¿Bajo qué signo distinguiremos al que ama y al que no ama? Cada uno de nosotros debe reconocer que hay dos principios que gobiernan, que dirigen y cuyo impulso cualquiera que sea determina sus movimientos. El uno es el deseo instintivo del placer y el otro es el gusto reflexivo del bien. Tan pronto estos dos principios están en armonía, tan pronto se combaten y la victoria pertenece indistintamente ya a uno como a otro. Es decir, hay momentos en donde pueden colaborar o pueden estar en paz, y hay momentos en donde entran en batalla. Y después de batallar, alguno de los dos gana. Cuando el gusto del bien que la razón nos inspira se apodera del alma entera, se llama sabiduría. Cuando el deseo reflexivo que nos arrastra hacia el placer llega a dominar, recibe el nombre de intemperancia. Templanza e intemperancia. Dos cosas que mucho más adelante se empiezan a explicar ya en la teología cristiana. Bueno, el que está poseído por un deseo y dominado por el deleite debe necesariamente buscar el objeto de su amor el mayor placer posible. Un espíritu enfermo encuentra su placer en abandonarse por completo a sus caprichos, mientras que en todo lo que el contrario le provoca que es insoportable. El hombre enamorado verá con impaciencia a uno que le sea superior o igual para con el objeto de su amor y trabajará sin tregua en rebajarle y humillarle hasta verle debajo.
El ignorante es inferior al sabio, el cobarde al valiente, el que no sabe hablar al orador brillante y fácil, el de espíritu tardo al genio vivo y desenvuelto. Estos efectos y aún otros más vergonzosos regocijan al amante, si los encuentra con el objeto de su amor, y en el caso contrario procurará hacerlos nacer a su alma, o sufrirá mucho a la prosecución de sus placeres efímeros. Pero sobre todo será celoso, prohibirá al que ama todas las relaciones que pueden hacerle más perfecto, prohibirá al que ama todas las relaciones que puedan hacerle más perfecto, más hombre, le causarán un prejuicio, en fin, le hará un mal irreparable alejándolo de lo que puede ilustrar su alma. Quiero decir que la divina filosofía al amante querrá necesariamente desviar de este estudio al que ama, por temor a deshacerse para un objeto de desprecio. Por último, se esforzará en todo y lo mantendrá en la ignorancia. Entonces aquí está hablando de un mal sentido de lo que es el amor. También debemos examinar en qué trato e influencia del amante pueden ser útiles o dañinos, no al alma y al cuerpo, sino a los bienes del objeto amado. Eso es claro para todo el mundo, sobre todo para el mismo amante, que nada tiene que ver como a la persona que está privada de la más preciosa, del estimulado y sagrado que tiene. Bueno, lo vería con gusto perder a su padre, a su madre, a sus parientes, a sus amigos, si se mira como sensores y como obstáculos a su dulce comercio, es decir, el que ama de una manera del yo inferior. Si la persona amada posee grandes bienes de dinero o tierras, sabe que le será más difícil seducirle mientras lo tenga y que encontrará menos dócil después de seducido. La fortuna del que ama le incomoda y se regocijará con su ruina. En fin, deseará verlo todo el tiempo posible, sin mujer, sin hijos, sin hogar doméstico, para alargar el momento en el que habrá de cesar, que no le quedará más remedio que reaccionar a sus favores. Pero no basta que el amante dañe el objeto amado, sino que la asidua comunicación en todos los momentos debe llegar a ser desagradable. Un antiguo proverbio dice, bueno, aquí está hablando del amor del yo inferior y cómo va de alguna manera derrumbando al objeto amado y derrumbándose a sí mismo, porque nos acaba de explicar entonces cómo vuelven las cosas que normalmente se hacen en beneficio de otros. Hemos distinguido en cada alma tres partes diferentes por medio de la alegoría de los corceles y del cochero, y aquí entonces ya empieza a hablarse todo esto para tratar de meterlo en un modelo alegórico de alma. Supongamos, bueno, con la misma figura, uno de los corceles, decíamos, es de buena raza, el otro es vicioso. Pero ¿dónde nace la existencia del uno y el vicio del otro? Esto es lo que hemos dicho y lo que vamos a explicar ahora. Yo superior, yo inferior. El primero tiene soberbia planta, formas regulares y bien desenvueltas, cabeza erguida y acarneada, es blanco con ojos negros, ama la gloria con sabio comedimiento, tiene pasión por el verdadero honor, obedece sin que se le castigue a las exhortaciones y a la voz del cochero. El segundo tiene los miembros contrahechos, toscos, desplomados, cabeza gruesa, aplastada, el cuello corto, es negro, sus ojos son verdes y ensangrentados. No respira sino furor y vanidad. Sus oídos velludos están sordos a los gritos del cochero y con dificultad obedece a la espuela y al látigo. Este es el yo inferior y el otro es el yo superior. Y aquí empieza a dar entonces Sócrates lo que es el modelo de alma. Por supuesto, entonces lo que están diciendo los maestros de sabiduría para que entremos un poco en conocimiento, si es que todos vimos este diálogo cuando estábamos estudiando en cualquier escuela occidental, pues lo habremos visto y lo habremos estudiado en las clases de filosofía. Y entonces el ser humano, en este caso el cochero, el pensador, es el que a través de la mente, que son las riendas, puede jalarlas de un lado o jalarlas del otro para darle más soltura o para frenar o para soltar el movimiento de los caballos. A la vista del objeto amado, cuando el cochero siente que el fuego del amor penetra en su alma toda y que el aguijón del deseo irrita su corazón, el corcel dócil, dominado ahora y siempre por las leyes del pudor, se contiene para no insultar al objeto amado. Pero el otro corcel no atiende al látigo ni al aguijón, da botes, se alborota y, entorpecido a la vez, se guía a su compañero, se precipita violentamente sobre el objeto amado para disfrutar de él con toda suerte de placeres sensuales. Por lo pronto el guía y el compañero se resisten e indignan contra esa violencia odiosa y culpable, pero al fin, cuando el mal no tiene límites, se dejan arrastrar, ceden al cortel furioso y prometen consentirlo todo. Se aproxima al objeto bello y contemplan esa aparición con todo su esplendor. A su vista, el recuerdo del cochero se fija en la esencia de la belleza y se figura verla, como en otro tiempo en la estancia de la pureza, colocada en el lado de la sabiduría. Esta visión le llena de terror religioso, se echa atrás y esto le obliga a tirar de las riendas con tanta violencia que los dos corceles se encabritan al mismo tiempo. El uno de buena gana porque no está acostumbrado a hacer resistencia y el otro de mala porque siempre tiende a la violencia y a la rebelión. Mientras reculan, el uno lleno de pudor y de arrobamiento inunda el alma toda con sudor. El otro insensible ya a la impresión y freno al dolor de su caída apenas toma aliento
y prorrumpió en gritos de furor, vertiendo injurias contra el guía y su compañero, echándole en cara el haber abandonado por cobardía la falta de su corazón y le habéis por tratando de perjurar. Bueno, entonces es decir, el caballo negro se fue, degradó a la persona y cuando el caballo blanco, que representa la conexión con el yo superior, influye al cochero y el cochero genera un freno, aquí se hace un encabritamiento de todo el sistema. Es lo que está diciendo aquí Sócrates para tratar de explicar cómo funciona el alma humana. Y esta es una de las grandes, esto es de la afluente de Trevi, de ahí en Roma, hay una parte que está en donde se representa el caballo este que se encabrita, como está diciendo aquí Sócrates, como lo podemos ver acá. Bueno, el alma universal rige a la materia animada y hace su evolución en el universo manifestando bajo mil formas diversas. Cuando es perfecta y alada, campea en lo más alto de los cielos y gobierna en el orden universal. Pero cuando ha perdido sus alas, rueda por los espacios infinitos hasta que se adhiere a alguna cosa sólida y fija ahí su estancia. Revuelta entonces en el fango, y cuando ha revestido el cuerpo terrestre que desde aquel tacto, movido por la fuerza, le comunica parece moverse por sí mismo, esta reunión del alma y el cuerpo se llama un ser vivo con el adietamiento del ser mortal. En cuanto al nombre de inmortal, el razonamiento no puede definirlo, pero nosotros no lo imaginamos, sin haber visto jamás su sustancia a la que este hombre le conviene. Bueno, aquí está hablando entonces de otra vez una síntesis del modelo, y aquí dice, la virtud de las alas consiste en llevar lo que es pesado hacia las regiones superiores, en donde habita la raza de los dioses, siendo en ellas participantes de lo que es divino, más que todas las cosas corporales. Es divino todo lo que es bello, bueno y verdadero. Y también lo que nutre y fortifica las alas del alma. Y aquí ya para terminar vamos a ver estas observaciones que hace el mismo diálogo que es largo. Esta es una síntesis nada más. Dice esto que es muy importante. El Señor omnipotente que está en los cielos, Júpiter, se adelanta el primero conduciendo su carro alado, ordenando y vigilándolo todo. Vamos a ver repetir esto. Las alas son entonces las que hacen que suba lo pesado y todas las cualidades contrarias como la fealdad del mal las alejan y las echan a perder a las alas hasta que pierde el sujeto las alas. El Señor omnipotente, que está en los cielos, Júpiter, se adelanta el primero conduciendo su carro alado y ordenando y vigilándolo todo. El ejército de los dioses y los demonios le sigue, dividido en 11 tribus, porque de las 12 divinidades supremas solo Vesta queda en el palacio celeste. Las 11 restantes, en el orden en el que le está prescrito, conducen cada una tribu que preside. Qué encantador espectáculo nos ofrece la inmensidad del cielo cuando los inmortales bienaventurados realizan sus revoluciones llenando cada una de las funciones que le están encomendadas. Detrás de ellos marchan los que quieren y puedan seguirles, o sea, los seres humanos que hemos decidido dominar bien como aurigas a esta dualidad que tenemos del yo inferior y el yo superior. Porque en la corte celestial está desterrada la envidia. Cuando van al festín y banquete que les espera, avanzan por un camino escarpado hacia la cima más elevada de la bóveda de los cielos. En los carros de los dioses, mantenidos siempre en equilibrio por sus corceles dóciles al freno, porque ellos, los dioses, tienen dos caballos blancos, los animales dos negros y los seres humanos tenemos uno negro y uno blanco, con lo cual estamos entonces condenados al camino medio, como ya lo comentaba el Buda, suben sin esfuerzo. Los otros caminan con dificultad porque el corcel malo pesa sobre el carro inclinado y le arrastra hacia la tierra todo el tiempo, si no ha sido sujetado por el cochero. Entonces es cuando el alma sufre una prueba y sostiene una terrible lucha. Las almas de los que se llaman inmortales, cuando han subido a lo más alto del cielo, se elevan por encima de la bóveda celeste, es decir, se salen de la esfera, de la dimensión en la que estamos, y se fijan sobre su convexidad. Entonces se ven arrastradas por un movimiento circular y contemplan durante esta evolución lo que se halla fuera de esta bóveda que abraza al universo. Este es un ejemplo de lo mismo. Esta es la estatua que se sabe que se tiene sobre lo que era el auriga, es una estatua ya rota y completa. Y aquí tenemos las manos del aurigas de este lado, con lo que es el yo superior, que se considera que es un rayo original, un rayo de lo divino, y el yo inferior, que es un reflejo. Entonces, eso tiene varios niveles, y aquí el pensador, de alguna manera, entonces lo que va a hacer es tomar decisiones que, si son superiores, provocarán un acercamiento a los maestros, como los maestros ya lo decían, y son inferiores, van a provocar un alejamiento. Pero aquí el alejamiento es mucho más complejo, porque resulta entonces que como se van multiplicando las complicaciones, tanto para bien como para mal, entonces resulta que no es nada más el puro fallo el que va a originar un distanciamiento de los maestros, sino que las consecuencias de cada fallo son las que al final van a producir la enorme distancia o no distancia que va a tener
en este caso, el aspirante a chela del contacto con los maestros. Este es un ejemplo más para que lo lean ustedes por su cuenta, también en las logias, que es una escena del Fedro de Platón. Esto ya es un estudio, un ejemplo de los tiazos filosófico de Nemoz Carrasco, que es de la Universidad de Barcelona, otra vez usando literatura en castellano. Los tiazos son el séquito que seguía al dios Dionisios y eran una especie como de bárbaros y borrachos, etcétera. Entonces aquí habla de esas contradicciones relacionadas con Dionisio. Y aquí está Dionisio y un poco de la descripción de lo que era. Eh, es un dios del Olimpo y aquí vamos a hablar, bueno, no vamos a leer todo esto. La idea es otra vez hablar del problema que se trabaja en el diálogo de Pedro y de donde sale toda la explicación de lo que es el alma. Y aparte algunas otras cosas históricas que son muy interesantes. Entonces se supone que hay, bueno, hay dos personajes aquí muy importantes. Vamos a ver por lo menos esta primera parte para que no quede en blanco esto. Dice, en algún lugar próximo del camino que han seguido fuera de la ciudad, Fedro pregunta a Sócrates, porque están los dos caminando, si no es ahí donde se dice que Bóreas había raptado a Ortilla. Sócrates responde, así se dice. Pero cuando Fedro conjetura que el lugar del rapto probablemente estaba situado donde ahora se encuentran, cree deducirlo a partir del encanto de la pureza y claridad del riachuelo. Dice, a mí se me hace que aquí la raptó porque aquí está un riachuelo. Sería en efecto un lugar muy propicio para que jugaran las doncellas en sus orillas y por eso es que pescó ahí a la famosa Oritilla. Eh, Sócrates asegura que debe realizarse 2 o 3 estados más abajo, cerca del santuario de Agras. Dice, le está diciendo, no es ahí, le dice Pedro, ahí no fue, es donde se dice que fue, es donde se especula y donde la historia narra, donde Herodoto y todos narran que fue el rapto. Mientras Pedro se entrega a una forma tenue de racionalización para confirmar su hipótesis, Sócrates deduce que la elección ateniense del lugar del altar está basada en la versión oficial del lugar del rapto de Ortilla. Y que no sería extraño que Sócrates hubiera atendido al mismo relato registrado por Herodoto, según el cual los atenienses consagraron ese altar a ese lugar del rapto. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Bóreas de Ilso, después de prometerles la ayuda durante la invasión de Jerjes, como es sabido, el resultado fue una terrible tempestad que sacudió la costa de Magnesia y que cobró 400 barcos persas. O sea, tuvo mucho que ver con que se salvaron los griegos de la invasión persa. Pedro sabe que la retórica opera sobre lo que se dice y pregunta a Sócrates si está convencido de la verdad de ese relato. Sócrates responde, mandando a paseo. Esta cuestión, como propia de una sabiduría rústica, se limita a obedecer lo que se cree habitualmente. Si fuera un incrédulo como los sabios, no sería un tipo extraño. Bueno, aquí viene un poco lo que dice este autor, que es un erudito, es un especialista. Y al final lo que está hablando aquí vamos a hablar un poco del famoso mito de Bóreas y de Oritilla. Bóreas, bueno, aquí viene una síntesis pequeño para ver qué es lo que pasó. Habría interpretado ese relato como una alegoría cuando Bóreas despeña a Oritilla. En realidad podría significar la naturaleza del deseo entrelazada con la muerte. El rato de Oritilla, azaroso y sumamente violento de su muerte, de modo que la acción de agarrarla captaría el sentido de lo que fue violada por Bóreas. Bóreas primero trata de seducir a Ortilla y Ortilla no le hace caso, luego se enfurece y se la rapta, y se la lleva y tiene de hecho 4 hijos con ella. O sea, hay una violación de una virgen, como sugieren los misterios de Iliso. Bueno, de alguna manera, al ser un dios o un semidios, por eso se le pide que se ayude durante la invasión de los persas. Todo eso está vinculado al diálogo, por eso es un diálogo muy complejo. Pero dentro de esta enorme complejidad y queriendo Sócrates tener la información de Lisias, que es la que tiene Fedro, pues no le queda más remedio que interactuar con el interlocutor, que en este caso es Fedro, porque no puede llegar directamente a la fuente. ¿En qué se parece esto a las causas de los maestros? Pues muchísimo. Tenemos aquí a los interlocutores que tienen una estatura menor que los que están haciendo las cartas. Vamos a poner que sería el ejemplo de Lisias. Se lo ponen a Madame Blavatsky, que para nosotros es muy elevada, pero en relación a los maestros es menos elevada que ellas. Y entonces ella es el interlocutor que le da, en este caso, al que pretende tener este conocimiento, que está representado por Sócrates, que serían Sinet y, y Hume, la información. Pero ellos quieren el contacto directo con Lisias, no lo quieren a través de un interlocutor y entonces de ahí viene el tema del modelo del alma, del auriga, y también viene
el modelo a través del cual nosotros podemos espiritualizarnos para hacernos acreedores a la posibilidad de que los maestros se fijen en nosotros y establezcamos una correspondencia, una intuición, una inspiración, un contacto con ellos, una ayuda de ellos, etcétera, etcétera. Bueno, a eso se refiere entonces esta. Y hay más cosas aquí de la auriga, pero yo creo que vamos a pararle con el tema de la auriga porque es mucha la información que hay de la auriga, pero se queda aquí para que ustedes puedan. Estas son las mismas frases y es un ejemplo. Digo todo esto no porque esto no se le haya sido explicado antes, sino porque leo en su corazón y detecto una sombra de tristeza. Esto es verde, yo inferior. Luego, para pedirle que mantenga un animoso estado de ánimo. Esto es azul, yo superior. Sus esfuerzos, sus perplejidades, sus presentimientos son igualmente observados, mi fiel amigo. Otra vez yo inferior. Ha cruzado usted la línea mística que separa su mundo del nuestro, yo superior. Usted es virtualmente de los nuestros, yo superior. Bueno, se puede hacer un análisis de ese tipo. Su yo interno ha quedado reflejado en el nuestro a casa. Su naturaleza es la de usted, su esencia es la nuestra. Acasa es un término muy complejo, aquí les puse una síntesis, pero pues aquí hay mucho que decir de acasa. Los tres significados más importantes es que es como el registro de todo lo que existe, es un registro metafísico más completo que hay. También es el éter, pero no el éter, porque lo dice en el glosario teosófico, que es lo que sería como el espíritu del éter, siendo el éter la parte más, la relación de espíritu-materia sería lo más material de la casa, siendo la casa el lugar donde están impresas las leyes celestes, etcétera. Es una definición muy larga que en teosofía podemos revisar con mucho cuidado. Eso nada más es una supersíntesis para verlo. Si su yo interno quedó reflejado en nuestro a casa, es decir, ya está registrado, ya está archivado. Su naturaleza es la de usted, su esencia es la nuestra. Su naturaleza es la de usted, su esencia es la nuestra. La llama es distinta del tronco de la madera que le sirve temporalmente de combustible al término de su nacimiento en el mundo de los espectros. Y aunque los dos nos encontramos cara a cara en nuestras en nuestros rutas más rutas más groseros, usted no puede evitar encontrarse con nosotros en la existencia real. Sí, mi buen amigo, en verdad su karma es nuestro karma por haber estado en contacto, porque usted lo imprimió día a día y ahora y hora a hora en las páginas de este libro donde se conservan los más mínimos detalles de los individuos que ponen los pies en el interior de nuestro círculo. Nos contaminan para bien y para mal, es lo que está diciendo. Voy a dejarle hasta acá, a esta parte, todavía nos va a faltar un poquitín para terminar con esta carta, no mucho más, pero un poco sí. Y aquí la terminamos, llegamos a la 46, vamos a tener la próxima sesión, terminamos a la 46, y luego la 46 la vamos a ver completa para que yo haga el famoso repaso, y nos quedamos antes de la 47, vamos a hacer el repaso de Taimni con el hombre, Dios y el universo. De momento me voy a quedar acá. Y voy entonces a dejar de compartir para pasar a las preguntas. Bueno, chicos, si hay alguna pregunta, comentario, duda, aportación o lo que fuere, encantados todos de escucharlos. Han abierto los micrófonos. Chicos, muchas gracias por mantener viva la clase. Para mí es un honor estudiarla y compartirla. Estamos de momento en algunas cosas que tienen que ver con la comunicación. Espero que les haya gustado y que los anime a estudiar algunos detalles para poder interpretar mejor los contenidos de las cartas y que podamos de repente intercalar algunas cosas para tratar de entender lo que los maestros le están sugiriendo así en el sentido de cómo acercarnos a ellos. Ese tema hay que reflexionarlo con cuidado porque es algo que obviamente tenemos que encontrar las claves para poder hacerlo. ¿Subiste la mano, Chuy? Sí, 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 nada más para comentarte ahí en el chat, tanto Enrique, sí, se llama Enrique, ¿verdad? Me fue Tocayo, Rafa. el tocayo Rafa, y tu servidor estuvimos subiendo los libros que estuviste, mencionando, por ahí están en el chat para los que los requieran. Ah, perfecto, muy bien. Sí, ayer en la logia de Puebla estaban hablando del mito del auriga, entonces yo ya había preparado este tema. Y siempre es tenerlo bien presente porque hay muchas interpretaciones del auriga y hay que verlo con cuidado. Es un diálogo muy largo, hay que verlo con mucho cuidado. Y hay una parte nuclear donde aparece entonces el simbolismo de cada elemento. Hay que recordar que Mahat, que es como la conciencia mente, por así decirlo, lo primero que se desprende es Ahamkara, que es el sentido de yoidad o autoconciencia, y de ahí el pensador, que es lo que comenta por lo menos Anibesan. Entonces el pensador es una parte que gravita, pero Ahamkara se va, su posición es cerca del yo inferior.
Es decir, la autoconciencia nace como una extensión del yo inferior. Y la conciencia del yo total, que es el disperso, tiene que ver con la parte superior. Entonces, estas partes son como muy complejas de discutir y si hace falta, pues lo veremos más adelante. Y también el tema de cómo se hace la iniciación. O sea, hay muchos detalles que podemos profundizar dentro de lo ignorantes que somos y los estudiantes que somos tan limitados. Sí podemos de pronto, de lo poco que tenemos, irlo armando para poder entender mejor lo que son los mensajes que nos dan los maestros en las clases. Chicos, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima clase y un gusto haber estado, que hayamos estado juntos esta mañana. Que les vaya muy bien y muchas gracias a todos.